puesto? Sí, también lo puedo. Que se abre todo por la calle, menos a Facilitio. Ahí se facilita, es el último cosa. Seguro que asesinaron. Buenas tardes. Bienvenidos de nuevo a las aulas culturales de la Falange. Hoy, pues tenemos a un falangista. Pensaréis que es un poco raro, pero es que yo creo que ha sido falangista incluso antes de nacer. Pero bueno, Luis López Novelle, capitán de la Marina Mercante y maquinista naval. Empezó como oficial, alumno y llegó a capitán de la Marina Mercante. Tiene luego varios trabajos en tierra relacionados con la logística, el comercio exterior y el transporte. Estuvo 9 años de profesor en ICADE, en los másteres... 22, pues mira, me equivoco yo. Profesor ICADE en los másteres de economía financiera y como ponente en asuntos de comercio y tráfico internacional. Es colaborador del Colegio de Economistas y de la Cámara de Comercio de Madrid. Y su actividad política empieza con 12 años en las falanges juveniles, los Flechas. Luego pasa a ser del SEU. Luego es jefe local y comarcal de la zona de la Sierra en Madrid. Y llega hasta secretario general de la Falange y optó a la jefatura nacional. O sea que empezó de abajo y llegó arriba del todo. Vicepresidente del FENS, del Frente Español Nacional Sindicalista. Y es autor de un par de libros que los tenemos aquí, que luego, a los que queráis, y a los que no queráis también, tenéis que comprarlos, tenemos que ayudarnos entre nosotros, él os lo firmará. Los dos títulos son Por los caminos del adiós y España, de Hércules a Irán. Entonces también ha sido profesor de logística y bueno, dentro de todas las presentaciones que podía hacer, yo me quedo con una que un día en el programa de La Gran Esperanza se presentó a sí mismo y dijo que era español, católico y falangista. Casi nada. Escuchamos a Luis. Muchas gracias. Muchas gracias, camaradas, amigos. Como no puede ser de otra manera, el primer párrafo tiene que ser el de gracias a la Falange por haberme invitado a poder participar aquí. Hace mucho tiempo que me hubiera gustado efectivamente conocer el local. Hoy es el día que lo conozco. Y naturalmente que tengo que personalizar esas gracias. Lo primero es a su jefe nacional, a Manolo Andrino. Hace unos pocos días, muy pocos, tuvo la gentileza él, con otros camaradas, de estar en San Lorenzo del Escorial para presentar un libro de un camarada ya fallecido. Ese día aproveché para decirle que ya sabes, Manolo, lo que es el peso de la púrpura. Pero hoy le tengo que decir una cosa que no le dije entonces, y se la quiero decir hoy también. Ya sabes, Manolo, lo que es la soledad del mando. Porque efectivamente sí que estoy seguro que su junta de mandos y todos los miembros de esta agrupación están de acuerdo con él. Pero efectivamente lo que está claro es que el mando en un momento determinado, cuando tiene que hacer la toma de decisiones, se encuentra solo. Solo por una razón fundamental, porque la responsabilidad la asume él, la tiene que asumir. También por otra razón evidente. Las responsabilidades no son delegables y tú lo sabes. Lo único que se puede delegar son las funciones. Bueno, dicho esto, por supuesto que os doy las gracias a todos, a camaradas y amigos con los que habitualmente tengo una relación, y habitualmente incluso a representantes del partido, al pequeño partido que tenemos en la Sierra, y que tenemos un concejal en San Lorenzo del Escorial, y tenemos aquí a 2 miembros de él. Por lo tanto, muchísimas gracias a todos. Dentro de 5 días conmemoramos y celebramos el 81 aniversario del discurso llamado Fundacional de Falange Española, celebrado, como sabéis todos, en el Teatro de la Comedia de Madrid, el 29 de octubre de 1933. José Antonio, en ese discurso, después del archiconocido párrafo de gracias, dice: cuando en marzo de 1762
un hombre nefasto que se llamaba Juan Jacobo Rousseau publicó el contrato social, dejó de ser la verdad política una entidad permanente. Punto. ¿Cuál fue la consecuencia de aquello? La consecuencia de aquello tardó muy poco tiempo, con la victoria de la Revolución Francesa, en el momento en que esos entes permanentes de razón dejaron de ser efectivamente lo que eran, inamovibles, y pasaron a depender de la voluntad de los más sobre los menos. Es decir, que a partir de entonces Dios y la patria podían ser objeto del sufragio universal. Esa es la consecuencia. Yo esta charla la tenía prevista y dividida en dos partes, pero la primera resulta que me di cuenta que era excesivamente larga, en detrimento de la segunda, que me parece que es la más importante. Por lo tanto, la voy a dejar un tanto reducida y si acaso en el coloquio, si algo de lo que voy a decir aquí después alguno quiere preguntar, pues, con muchísimo gusto atenderé a las preguntas que me hagan. Hay una cosa que sí quiero dejar muy clara. Hace ahora 66 años, estudiando con 12 años, tercero de bachillerato, aquel bachillerato de los 7 años que reválida, tuve mi primera aproximación a la falange. Esa primera aproximación fue al entrar a formar parte del Frente de Juventudes, que era como nos gustaba llamarlo a nosotros, no las falanges juveniles. En ese momento, mi aproximación, realmente, yo no era plenamente consciente de lo que hacía, es cierto, 12 años. Pero sí es cierto que lo que me había impresionado y por lo que yo había llegado allí era, ante todo, una imagen, un intento, un sentimiento y una intuición. Es cierto que eso al cabo de los años, la vida, la experiencia, me hicieron hacer o llegar a una falange más razonada, más racionalizada. Pero esa falange estaba apoyada sobre 4 conceptos fundamentales que no he abandonado jamás. Y esos 4 conceptos los voy a decir inmediatamente para no perder el tiempo. El primero de ellos, el principio de causalidad. Para mí, un principio fundamental, opuesto completamente en la actualidad, es el principio de indeterminación que ha acabado por barrer 2 cuestiones esenciales en el mundo: la ética y la moral. No solamente eso, más cosas, y además como interpretación de la historia. Ese principio de causalidad, al lado de aquel grupo de intelectuales, aquel grupo de filósofos que sostienen que la historia realmente tiene un movimiento muy parecido al del péndulo, José Ortega y Gasset, que en uno de sus ensayos nos dice: la pupila de la historia se mueve continuamente, todo viene de y todo va hacia. Es similar al movimiento del péndulo. Yo eso, con el principio de causalidad, que si en algún momento lo queréis, lo queremos ampliar, lo podemos ampliar después, veréis cómo efectivamente eso se cumple. Y es una interpretación correctiva de la historia. Pongo un caso, un ejemplo concreto, muy de actualidad. Aquellos que estabais en el año 1978 podíais votar la Constitución que entonces se sometió al referéndum. Lo que lo votasteis a favor o en contra. Nosotros, yo voté en contra. Evidentemente, ¿por qué? Porque al leer el contenido de la Constitución había un artículo segundo que llamaba poderosamente la atención. ¿Y qué es lo que podría pasar con aquel artículo segundo? Podría pasar, si nos retraemos ahora a la actualidad, no es esto una consecuencia, no es un efecto de lo que había sucedido en la Constitución entonces. Entonces, la causa originadora, efectivamente, aquello. Por lo tanto, el principio de causalidad para la interpretación de la historia funciona perfectamente. Causa-efecto, constantemente. Bien, ese es uno de mis principios inamovibles. El segundo, ¿qué? ¿Cuál es? Pues el segundo lo digo rápidamente. La relación entre historia y la política. ¿Son la historia y la política 2 cosas distintas? Hombre, hay quien dice que son 2 cosas completamente diferentes. Y yo, sin embargo, desde un principio soy un gran aficionado a la historia. Me ha parecido que siempre eran las cosas, si no exactamente iguales, podían ser 2 cosas muy parecidas. Hasta que un día me encontré con lo que dice un historiador inglés del siglo XIX que tiene una cierta relación con España. Se llama Eduardo Augusto Freeman. Eduardo Augusto Freeman nació en el año 1823 y murió en Alicante en 1892. Freeman, en un instante, en uno de sus libros, yo me encuentro con este párrafo absolutamente prodigioso que lo he cogido para mí. Dice:
que la historia es la política del pasado y que la política es la historia del presente. Y efectivamente es así. Es así. ¿Qué diferencia hay entre los dos? Ninguna. Pero con una salvedad, camaradas y amigos. Cuando estemos haciendo política, saber que estamos haciendo historia. Y cuando estemos haciendo una mala política, estamos haciendo una mala historia para España. Esa es la realidad. Esto es lo que hemos tenido desde hace ya algunos años, por lo menos 39 años, y esta es la política y la historia que se está haciendo para España. Bueno, tercera de las claves fundamentales para mí. Un concepto que se ha olvidado, pues se tiene arrinconado. ¿Cuál es este concepto? Un concepto fundamental, la comunidad nacional. Se habla de la comunidad nacional. ¿De qué es lo que se habla hoy? Se habla de eso que se llama la sociedad civil y que lleva de la manita a un hermanito que se llama el pueblo soberano. Pero y el pueblo soberano y la sociedad civil resulta que sí representan al verdadero sentir de los españoles. Ellos dicen, los demócratas liberales, dicen que efectivamente el pueblo está representado en el Parlamento. Falso, 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 falso. Ese concepto de comunidad nacional también es algo que os dejo apuntado para que si veáis después en el coloquio podamos ampliarlo y conocerlo mejor. Y el último, que le gustará mucho a Carlos, y a mí también, particularmente, la última clave para mí fundamental, que es el marco de referencia que sostiene, apoya, alienta todavía más el ideal falangista para mí, es la justicia social. En la justicia social, yo voy a leeros un párrafo de un autor, que también es un autor que sobre todo la primera parte de su vida, realmente me ha parecido un autor impresionante. Impresionante porque además él es famoso por un libro fundamental, uno de los libros de guerra más importantes que se ha publicado en toda la historia, que es El Tempestades de Acero. Me estoy refiriendo a Ernesto Jünger, para Alemania. Pero sin embargo, la primera parte de su vida tiene un libro interesantísimo publicado en el año 1932 que se llama El Trabajador. ¿Qué es lo que dice en ese libro El Trabajador? Es un libro que tiene una actualidad hoy, quizá más que en la época en la que se publicó. Jünger dice algo. El trabajador ha de percatarse que hasta ahora ha venido siendo demasiado modesto en sus reivindicaciones y darse cuenta de que el burgués le ha enseñado a apetecer aquellas cosas que al burgués le parecen apetecibles. Pero la reivindicación suprema que el trabajador debe plantear consiste en ser portador no de una sociedad nueva, sino de un Estado nuevo. Bien, dicho esto, os dejo ahí las 4 claves fundamentales que apoyan, que amparan, que alientan, que fomentan todavía más mi ideal falangista. Y ahora viene el contenido de la conferencia y el título que además la ampara. Pero antes, por los años, me voy a curar el salud. Me voy a poner el parche antes de la herida. Hay una frase de San Agustín, de su libro de las Confesiones, que dice: si aquello que sé no me lo pregunta nadie, lo sé, pero si tengo que explicarlo, ya no lo sé. Bueno, pues vamos a ver. Los 4 conceptos con los que he abierto esta charla están sólidamente apoyados no solo por ser cada uno representaciones concretas de una idea, sino por estar también avalados por la experiencia, investigaciones, comentarios y escritos de destacadas figuras del conocimiento. En distintas disciplinas humanistas, pero al mismo tiempo, el principio de causalidad, la historia y la política, la comunidad nacional y la justicia, son afirmaciones de carácter pragmático aplicadas a la política. Es decir, nada tienen de teóricas o tendentes a una exclusiva pasiva reflexión. Lo que hacen es afianzar experimentalmente lo que de teórico está obligado a tener cualquier sistema organizado de ideas que pretenda explicar un determinado fenómeno político como es Falange Española. De esa forma, la pura acción política, al tener que subordinarse a una norma, consigue alcanzar el resultado apetecido evitando la improvisación. Pero cuando ésta se impone, el fracaso se lleva en el morral, como por todo lo contrario los soldados de Napoleón llevaban en los suyos el bastón de mariscal.
Por eso mismo, el lema de esta charla tiene un significado que invita a la acción con medida intencional. El lema que ha sido propuesto con una frase interrogativa negativa y con un verbo, acción, en modo indicativo y en tiempo presente, y confieso que detrás de las interrogaciones hay una respuesta. La respuesta es sí podemos, es afirmativa, pero si previamente queremos, condicional. Querer es poder. Ahora bien, ¿qué queremos? Hombre, yo creo que lo que llevamos persiguiendo desde hace 81 años, la conquista del Estado, ¿no es así? Pregunto. Es cierto que nosotros, repito, nosotros tenemos por delante un recorrido político durísimo, complicado, tenebroso, con peligros siempre. Pero eso no sucede así con aquellos que bajo la apariencia de la rebelión contra unos y contra otros, expresada con palabras cargadas de explosiva dinamita verbal, practican el arte de la comedia dramática con guión, decorados, vestuarios y peluquería coherentes. Incluso llevando en su equipamiento a un apuntador, como las antiguas y clásicas épocas de la alta comedia. En definitiva, tramoya y ambición. Ya sabéis de qué hablo. Estoy aludiendo a una agrupación política que tiene la pretensión, según dice, de cambiar este desdichado sistema político para sustituirlo por otro y hacerlo mediante las urnas, aprovechando las facilidades democráticas que ofrece, liberando a asesinos convictos y confesos, separatistas pagados con fondos del Estado y alfombrando el camino a los que dicen que cuando lleguen al Congreso de Diputados, el famoso general Pavía, con caballo o sin él, va a pasar el más ingrato de los olvidos por las medidas de saneamiento para la casa que han venido preparando en la Facultad de Políticas de la Complutense con el consentimiento del hijo de un famoso experto en medidas de exterminio. Sin embargo, no creo que vaya a ser tan fácil desalojar la corrupción de la política nacional por varias razones. Una de ellas es conocer cómo se ha producido en sus orígenes el verdadero milagro de los émulos de Obama, Weekend. Porque aquí, voluntariamente, solo se han producido 2 casos de abandono espontáneo de la más alta dirección de la cosa pública. Uno, por deserción, 14 de abril de 1931. El otro, por el extraño procedimiento del sacrificio colectivo a los samuráis de las Cortes de Franco, el 18 de noviembre de 1976. En consecuencia, la solución política que la clase dirigente española adopta para asimilar el nuevo fenómeno de masas que reclama ansiosamente el poder contrasta poderosamente con el trato recibido por otra u otras opciones legítimas y legales atropelladas en sus derechos más fundamentales un día tras otro, vilipendiadas por los medios de difusión a base de falsedades y, en el mejor de los casos, silenciadas y expulsadas a vagar por el vacío del ostracismo. Pero aunque las causas de tal vileza política sean conocidas, creo que para evitar la frustración, el pesimismo y el abandono, es muy saludable conocer con apreciable exactitud el lugar que ocupamos en la política. Para mirar de frente hacia nuestro destino y contemplar, enumerar y valorar los obstáculos que hay que salvar y cómo habrá que hacer. De entrada hay que decir que los obstáculos tienen cada uno nombre propio y apellidos o nombres institucionales públicos o privados, con o sin acrónimos. Y tienen todos en conjunto un nombre común: enemigos. Son todos nuestros enemigos. Conocer al enemigo es una asignatura de obligado cumplimiento. Hacer lo contrario es favorecerlo. Creer que cuando el desequilibrio de fuerzas entre él y nosotros es muy grande, nos desprecia, no es cierto, sobre todo en la batalla de las ideas políticas. Por lo mismo, ese conocimiento nos servirá para saber escoger el momento, los medios y los argumentos necesarios para combatirlo. Hacer una labor prospectiva no es ociosa, siempre que sea importante, urgente o ambas cosas a la vez. Cuando en el lema de esta charla se dice ¿por qué nosotros?, conviene saber qué significan nosotros. Todos los grupos o partidos que se titulan como falangistas, esta falacia. Todos los patriotas que sin declararse falangistas poseen en sus planteamientos ideológicos señas de identidad próximas a las nuestras. En cualquier caso, no voy a entrar a criticar o elogiar los efectos
derivados de una posible alianza formada por distintos grupos nacionales unidos coyunturalmente para defender como factor común la unidad de la patria, que ya sería bastante. Pero sí voy a deciros que es el núcleo falangista o la falange quien debería liderar en su momento ese conjunto de fuerzas políticas. Pero volviendo al conocimiento del enemigo, y para evaluar las fuerzas opositoras a la falange, voy a dividirlas en dos grupos de factores enemigos o de riesgos a considerar. Unos de ellos formados por los que tienen sus raíces fuera y dentro del territorio nacional, que yo voy a llamar académicamente factores exógenos. Y el otro, que hunde sus raíces en la propia falange, o factores endógenos. Pero quiero advertir que al tener que dar nombres a la relación de factores o enemigos externos o exógenos radicados fuera de España, voy a citar a organizaciones realmente existentes, pero que forman parte de aquello que es conocido por el bajo tenebroso nombre de la teoría de la conspiración, que ha inducido la existencia en un buen número de personas en todo el mundo de un síndrome o síntoma afectivo conocido con el malévolo nombre de conspiranoia. Pues bien, creo que tanto la teoría como el síndrome han sido puestos en circulación por los medios de difusión que controlan o sirven a esas poderosas organizaciones que viven, algunas de ellas en semisombra y otras que permanecen completamente a la sombra. Lo que sí aseguro es que existen. Ahora bien, lo que no voy a hacer es servir de eco a quienes propagan noticias o informaciones ni contrastadas ni fidedignas. Por otro lado, sabiendo que en los casos de las organizaciones como la masonería, el Club de Bilderberg y la Comisión Trilateral ya han sido tratados con anterioridad por otros solventes conferenciantes, solo mencionaré con brevedad sus rasgos operativos influyentes, evitando en lo posible las aburridas reiteraciones, lo que sería peor, contradicciones. Pero también quiero dejar claro por mi parte que ni me planteo conspiraciones virtuales, ni padezco del famoso síndrome. Solo sé que son, entre otros, nuestros enemigos. Veamos los factores o enemigos exógenos que divido en dos grupos, internacional y nacional. En internacional, atentos, Naciones Unidas y sus organismos, la Unión Europea, la OTAN, la masonería explícita y la masonería oculta, el Club de Bilderberg, la Comisión Trilateral, y luego un organismo menos conocido que es el Consejo de Relaciones Exteriores, el Council of Foreign Relations, CFR. No creo que sea necesario detenerme a contaros las razones pormenorizadas del por qué Naciones Unidas, Unión Europea y OTAN están incluidas en este grupo, aclarando que la enemistad no solo se produce en sentido unidireccional, de ellos a nosotros, sino porque también nosotros no podemos ser amigos de tales instituciones. Para ello, valga recordar la creación de la ONU, hija de la fenecida Sociedad de Naciones, ideada por el presidente norteamericano, el supermasón Woodrow Wilson. La funda además la Sociedad de Naciones como parte de uno de sus famosos 14 puntos de paz para Europa, que se dieron a conocer 10 meses antes del triunfo aliado en la Primera Guerra Mundial, en noviembre de 1918, como sabéis. Y ahí paro. No voy a hablar más ni de Naciones Unidas ni de la Sociedad de Naciones. Con respecto a la Unión Europea, solamente voy a decir que no creo que la masonería no tenga representación alguna entre sus distinguidos miembros. Punto. En cuanto al brazo armado de Occidente, la OTAN, pues solamente voy a contar una cosa. Yo, eso de que la simbología no tiene importancia, yo sí que le doy a la simbología importancia. La simbología lo que contiene siempre es un mensaje esotérico. Pues hay que saber traducir los mensajes. Hombre, yo no creo que sea por casualidad que el actual rey de España haya cambiado el emblema de su corona, etcétera, etcétera. Oiga, por alguna razón será por lo que ha quitado determinados elementos. Yo creo que no sea por capricho ni por casualidad. No sé, que no le gustará a la reina, no lo sé, pero en cualquier caso, alguna razón de fondo tiene. Bueno, pues en el caso de la
de la OTAN hay una cosa curiosa. La bandera de la OTAN es de color azul celeste, que es uno de los colores de los masones. ¿Por casualidad? Pues no lo sé, tampoco voy a decir más. Siguiendo el orden de la relación, voy a comentar muy someramente la importancia de la masonería, tanto en su forma explícita o visible, como en su forma oculta. La compleja alianza universal que forman los masones presenta distintos ritos, múltiples ramificaciones, transformaciones y movimientos. No voy a entrar en detalles, pero no puedo ignorar su importancia porque es uno de nuestros más encarnizados enemigos. Así lo confirman, por ejemplo, las actuaciones de los miembros de la secta que citaré a continuación y las consecuencias que tuvieron para nuestro fundador. Cuando José Antonio Primo de Rivera es detenido en Madrid el 14 de marzo de 1936, el director general de seguridad, Alonso Mayol, era masón, aparte de tener algunos otros apéndices que jocosamente parece ser que comentó José Antonio. Pero la cosa no se queda ahí. La masonería vuelve a aparecer en dos dramáticos y trascendentales momentos de su juicio en Alicante. Porque masón era Federico Enjuto Ferrán, juez instructor del sumario. Y masón era Emilio Valdecabres, asesor jurídico del Ministerio de la Guerra, que en ese momento el ministro de la Guerra era don Indalecio Prieto. Y ese señor que algunos falangistas se empeñan en decir que tenía una cierta admiración por José Antonio y que le quería muchísimo. Pues es que no hizo absolutamente nada para evitar que lo condenaran a la muerte. Porque además lo que le decía su enviado, el señor Valdecabres, era un telegrama en el que le aconsejaba la ejecución a muerte de José Antonio. Bueno, hay que tomar nota. Es historia. Es pasada y presente. Creo que con esa referencia bastaría para justificar haber incluido a la masonería en la relación de enemigos. Una secta que hoy en España está sólidamente asentada. Es obvio que a ella pertenecen destacados miembros de la clase política, en el gobierno y fuera de él, en la justicia y sus más altos tribunales, etcétera, etcétera, etcétera. Pero quizá lo que resulta más llamativo es que la mayoría de esos masones pertenecen a logias de fuera de España, a la masonería oculta. Al igual que lo que acabo de comentar, me sucede lo mismo al tratar de dar alguna referencia sobre el Club de Bilderberg y la Comisión Trilateral, de los que ya debéis tener abundantes referencias. Pero es verdad que los dos son ramas de un tronco común, el que acabo de citar anteriormente, el CFR, o Consejo de Relaciones Exteriores. El Club de Bilderberg tiene como principal objetivo imponer a Europa un elitista grupo de mando compuesto por una selección de personalidades europeas que ocupen en algún momento altos puestos en la política y en la economía. Este club es un importantísimo representante de la acción de la masonería. Que yo sepa, una de las personalidades españolas asistentes a la última reunión de este año ha sido la ex reina Sofía, que curiosamente estuvo allí muy poco antes de que, pues de la abdicación de su marido. Habría ido a informar, si es que no estaban ya suficientemente informados. La Comisión Trilateral ya anuncia con su descarado nombre su abrazo con el simbólico polígono de 3 lados o escuadra de los masones. Esos 3 lados los asigna la Comisión, o los tiene plantados la Comisión en Estados Unidos, en la Unión Europea y en el Japón. Que por casualidad los 3 patrocinan el mundo feliz globalizado. ¿Que la trilateral tiene influencia política en los Estados Unidos? Pues no lo dudéis. Por ejemplo, presume de haber sacado adelante los nombramientos de los 3 últimos presidentes demócratas de Estados Unidos. De Bill Clinton, de Jimmy Carter, luego Bill Clinton y por último de Obama. De eso presume. Bueno, llega ahora el turno de hablar del más importante estamento norteamericano de carácter, entre comillas, filantrópico y globalizador. El Comité de Relaciones Exteriores, o CFR, fundado el año 1921 en Nueva York por banqueros norteamericanos, entre ellos Rothschild, J.P. Morgan, Rockefeller,
y otros. Su influencia política es impresionante y cuando le conviene la deriva hacia Bilderberg o hacia la trilateral. Por ejemplo, ha controlado, atención, el nombramiento de todos los gobiernos norteamericanos desde la elección, la primera elección de Franklin Delano Roosevelt en 1933, el mismo año que Hitler subía al poder. Bien. Forman la organización aproximadamente unas 2.000 personas, miembros escogidos entre las personas más influyentes de la sociedad norteamericana en el gobierno, el trabajo, las comunicaciones, la investigación, la economía, la banca, las fundaciones y los intelectuales. Marca la política exterior norteamericana. Una anécdota. Cuando durante la Segunda Guerra Mundial se celebraron las conferencias de los dirigentes aliados, Roosevelt, Churchill y Stalin en Teherán y Yalta, y con Truman por el fallecimiento de Roosevelt en Potsdam, a todas ellas asistieron miembros del CFR formando parte del séquito de los presidentes norteamericanos. A todas. Y ya sabéis qué complacientes fueron los angloamericanos en esas reuniones para entregar a la URSS media Europa. El CFR tiene representantes en todos los lobbies de los Estados Unidos, en el First National Citibank, hasta hace poco en Lehman Brothers, en el Chase Manhattan Bank, en el Chemical Bank, en la Standard Oil, en la General Motors, en la AT&T, en la Firestone, en la United Steel, en la Xerox, en la Ford, en las nuevas tecnologías y en la General Electric. Y aquí me vais a permitir que os cuente una vez. Vamos a ver. Año 1996. Estoy trabajando entonces en una ingeniería española que se llama Técnica Reunión. Buen día, me llama el director de uno de los proyectos que teníamos en el curso, Luis, puedes venir a mi despacho, tengo una información urgente que darte. Dios mío, que habré roto. Bueno, llego a su despacho y dice, mira, tenemos un problema serio que tenemos que resolver bien y rápidamente. Hoy que es miércoles, ¿no? Bueno, pues mira, el próximo lunes, a primera hora de la mañana, un taller que está en las proximidades de Milán nos tiene que entregar una serie de equipos con unas características de las que vosotros llamáis especiales por sus dimensiones, por sus pesos, etc. ¿De acuerdo? Esos equipos tienen que estar sin falta el lunes siguiente en la planta. Esa planta es una planta que estaba destinada a la fabricación de componentes de plásticos para la industria del automóvil. La planta estaba a 15 kilómetros al norte de Cartagena, en un pueblecito que se llama La Aljorra. Por lo tanto, si tengo que transportarla desde el lunes al otro lunes, y hoy es miércoles, tenemos 12 días. Muy bien, eso es lo que tienes que hacer. Bueno, tenemos que hacer eso, de acuerdo. Y no, aquí tienes la documentación, tienes todos los papeles, tienes los planos, todo. Te entrego este marrón, porque marrón es, pero bueno, lo tenemos que llevar entre todos. De acuerdo. Me dice, preguntas. Primera pregunta. ¿De qué presupuesto dispongo? Ilimitado pero razonable. La segunda pregunta. ¿De qué tolerancia de tiempo dispongo? Por exceso, cero. Tiene que estar como muy tarde, a mediodía, el lunes siguiente, en La Aljorra. Y tercera pregunta. Bueno, ¿y ahora por qué tantas prisas? Mira, el lunes, que tú entregas los equipos en La Aljorra, llega a Madrid un alto dignatario de la General Electric. Tan importante es este señor. Me dijo, sí, porque resulta que es el presidente de la General Electric, que es más que el presidente de los Estados Unidos. Fin de la anécdota. Bien, después de esto, que luego creo que no hacen falta muchas más explicaciones, es una anécdota exacta.
no creo que exagerara absolutamente nada. Sabía muy bien lo que estaba diciendo. Pero lo importante de esa anécdota, para mí, insuperable e imposible de olvidar, son las conclusiones que cada cual puede sacar sin necesidad de pararse a pensar mucho tiempo. Brilla por encima de cualquier otra el rotundo reconocimiento de la potestad de la General Electric, que era entonces y sigue siendo verdad. Por lo que, si un solo y potentísimo ente comercial representa tener una jerarquía política superior a la que se supone ostenta el presidente de los Estados Unidos, ¿en qué magnitud de poder estará el estamento aglutinador de los entes iguales o superiores a la General Electric? El CFR. No cabe duda que estaremos hablando de un poder de poderes, que rebasa aquello que llamábamos imperio, porque si la pretensión de ese estamento, CFR, es superar la altura del poder político cuando ya reúnen a quienes controlan buena parte del poder económico comercial del mundo, estaremos hablando de un espacio situado más allá de la política, la metapolítica, y que de ella volveré a hablar al final de esta charla. No quiero asustar a nadie. La relación de los factores enemigos exógenos nacionales es solamente conocida de todos, pero algunos de ellos en particular, para muchos de vosotros, los conocéis más de cerca, vestidos para reprimir. Bien, ¿cuáles son estos? Cabeza, la monarquía. Sí, no, sí. Gobierno de la nación, arco parlamentario de todos los partidos del Congreso y Senado, es decir, poderes ejecutivo y legislativo. Gobiernos autonómicos, numerosos municipios, sindicatos, fuerzas de seguridad del Estado, medios de difusión, empleo. Por supuesto que hay más, pero con esa relación yo creo que tenemos bastante para que nos situemos frente a la realidad. Bien, ya tenemos ante nosotros un cuadro de enemigos bastante completo y exacto, y de cualquier modo que lo contemplemos, impresionante. Sin embargo, merece la pena poner atención, luego reflexionar y, a ser posible, encontrar las razones para lo que viene a continuación. En 1967 se publicaba en Estados Unidos el libro titulado El año 2000, un marco para la especulación sobre los próximos 33 años. Así era su título completo. Su texto se debía al trabajo de dos miembros del Instituto Hudson de Nueva York, Herman Canger y Anthony Weiner, con la colaboración de otros miembros del Instituto. En realidad el libro es un largo y prolijo resumen de artículos sobre prospectiva orientado a anticipar el futuro del año 2000, que ya sabemos las sorpresas que nos ha deparado, aunque no tantas como la que nos anunciaba su capítulo octavo titulado, ojo al título, Otras pesadillas en el siglo XXI. Por cierto, tengo que ponerle este título porque si no, no se publica. Apéndice C, un nuevo movimiento paneuropeo que, atentos, dice textualmente: de las condiciones existentes del desarrollo de una crisis económica mundial o de estancamiento de los ciclos económicos, cobran fuerza las tendencias a favor de las protestas de tipo puyalista entre los pequeños empresarios y los oficinistas de Europa Occidental y de Estados Unidos. Un inciso. ¿Qué es esto del puyalismo? Bueno, creo que vos lo sabéis quién es, qué significa. En el año 1954 surgió un partido político francés creado por un comerciante francés, Pierre Pujar. Pierre Pujar lo que hizo fue aglutinar a una serie de comerciantes franceses y de artesanos que estaban sometidos a una presión fiscal impresionante. Y como rebelión contra el propio gobierno de entonces y la propia presidencia de la República, organiza un partido político que puso por nombre UDCA, que es Unión de Comerciantes y Artesanos. Bien, aprovechando además un cambio de presidente de la República, entró entonces un presidente un tanto más, moderado, René Coty se llamaba. En el año 1956 se presentan a las elecciones para la Asamblea Nacional Francesa y consiguen un resultado bastante apreciable. Consiguen colocar a varios diputados. Entre ellos, curiosamente, entra Jean-Marie Le Pen. Jean-Marie Le Pen. Bueno,
Tiene su importancia hasta el año 1958. Pero ¿qué pasa en el 1958? Recordaréis que entonces existe, en Francia se da un golpe de Estado militar que se oculta, el Putsch de Argelia. En el Putsch de Argelia lo que viene a suceder realmente es efectivamente un golpe militar. Pero para tratar de ocultarlo, y lógicamente el escándalo mundial, como Francia, un golpe militar, no. Entonces lo que se hace es, deprisa y corriendo, llamar a quien podía ser la salvación, que era el retirado Charles de Gaulle, general Charles de Gaulle, y efectivamente deprisa y corriendo, realmente se hace otra nueva constitución, la Cuarta República fenece, la Quinta República, presidente Charles de Gaulle. Bien, en ese momento comienza una decadencia del puyadismo. En los restos del puyadismo los va a retener precisamente Jean-Marie Le Pen, con su Frente Nacional. Bueno, cuento esto porque me parecía importante saber un poco de qué significaba esto y la importancia que tiene, porque realmente está aquí comentado. Sigo entonces. A partir del momento que me quedo, los oficialistas de Europa Occidental en Estados Unidos, separándose estos voluntariamente del gobierno parlamentario y exponiendo en forma dramática la incompetencia o irrelevancia de muchos de los partidos políticos e instituciones existentes en Occidente. A continuación, las crisis económicas ocasionan una serie de quiebras en España. Se forma entonces una inesperada alianza entre estos elementos de protesta y los trabajadores españoles que tienen una gran tradición anárquica y sindicalista. Empieza entonces a crecer un movimiento antigubernal en España, fuerte, aunque aún no conozca perfectamente a dónde va, que pone en peligro al débil régimen liberal que ha sustituido al general Franco. En esta situación, un grupo de intelectuales y fundamentalmente antiguos falangistas, textual, publican un manifiesto en el que se echa la culpa de las dificultades económicas y de la impotencia de España y de Europa a la capitulación del siglo XX y a los valores burgueses y americanos. Se condena el espíritu burgués y comercial. Predica una reformulación de las sociedades europeas que incorporará a todas las clases en un movimiento de reforma de la unidad europea de tipo austero y disciplinado. Desean un control racionalizado de la industria por parte del Estado, una producción para las necesidades humanas más que para el beneficio. Quieren reservar el poder militar de Europa y su autonomía política, cultivar y promover una sociedad sin clases, desean que los ricos abandonen sus privilegios, que todos los ciudadanos sirvan durante un cierto tiempo en organizaciones estatales de tipo social y militar y que se llegue al abandono de la Iglesia. Este movimiento consigue un gran triunfo en España y, llegado al poder, da pruebas de un nivel de competencia en el gobierno y de energía desconocido en España en todo el siglo. En España se establece un programa económico nacional digno y equitativo, entre cuyas medidas se encuentran unos servicios sociales muy eficaces, una distribución enormemente equitativa de los bienes, un patrimonio nacional de las artes y de las empresas intelectuales que obtiene enormes éxitos. La doctrina romántica del régimen, reforzado por su programa humano y social, sus realizaciones culturales y su gran éxito en la restauración de una moral nacional y en la consecución de un estándar notable de conducta individual en España, tiene un enorme impacto en toda Europa. Durante un periodo de 5 años, el núcleo del movimiento paneuropeo, que progresivamente va a derogar el gobierno parlamentario y a los viejos partidos políticos. ¿Esto qué va a suceder? Bueno, de esta manera, firmemente, va privando a los intereses burgueses, reaccionarios y comerciales de sus derechos políticos. La política exterior, desarrollada por España y al mismo tiempo por la respuesta que tiene en toda Europa, es enormemente hostil tanto a Rusia como a los Estados Unidos. Todos los agravios sufridos por Europa en las dos superpotencias en la década de 1950 y el triunfo que le proporciona su programa de una nueva Europa, su política de expulsar del continente a las influencias extranjeras y atacar a los intereses norteamericanos en África, Asia y Panamérica, son lugares donde la nueva Europa es vista con entusiasmo por los jóvenes y las élites intelectuales. Hasta aquí el largo e interesantísimo pronóstico prospectivo sobre una época que deja apuntadas situaciones muy sugerentes de la actualidad política española. Lo que pasa es que en este momento los protagonistas son distintos. Ahí se habla de la Falange y aquí estamos hablando
y otra cosa. Llega ahora el momento de presentaros mis subjetivos y discutibles factores adversos e endógenos, es decir, los que tienen raíz interna propia, algunos de ellos enraizados en nuestra historia política de Falange Española desde el año 1934. Que en mayor o menor grado pueden ser aplicados a los grupos grandes y pequeños de panorama falangista, son producto de mi personal equipaje crítico reunido durante mis años de conformista acción política como falangista y en cualquier caso como observador. También quiero advertir que mi apreciación generalizadora la hago a nivel nacional. Por lo mismo, no entro a valorar las actuaciones de una determinada y concreta agrupación o partido falangista. Desde mi atalaya de observador, estos son los 7 pecados capitales del falangismo. 1. Descohesión institucional. 2. Multiplicación actual del significado del nacionalsindicalismo. Quiero decir que creo que cada grupo falangista tiene un concepto distinto del nacionalsindicalismo. Esto gramaticalmente se llama anfibología. 3. Estancamiento doctrinal. 4. Debilidad económica y sus derivados. 5. Desorientación objetiva electoral. 6. Mesianismo. Y 7. Ensimismamiento. No voy a detenerme ahora en desarrollarlos, aunque es cierto que si lo hiciera, incluiría algún que otro pecadillo de peligrosas consecuencias, pero no lo voy a decir. Finaliza de esa forma el largo nudo de la charla en el que espero haberos ofrecido alguna palabra, alguna frase, una sugerencia que os haya proporcionado motivos para la esperanza en perseverar en nuestro movimiento político, que como anunciaba un cartel de propaganda de Falange Española de las Fonts para las elecciones generales de 1936, decía, la única certeza, la última esperanza. Asistimos desde hace algún tiempo a un fenómeno político llamado Podemos, que en marea creciente va arrollando todas las encuestas de intención de voto encaradas a las próximas elecciones municipales del 24 de mayo y autonómicas del 24 de mayo de 2015 y aún las más lejanas, según parece, de las generales. Esto puede variar. En todo caso, la pleamar propagandística, acertada o no, le sitúa muy arriba. Esa marea entrante es posible que arrastre sin remedio a una parte de los corruptores y corrompidos del sistema político de partidos que ha gozado de la bobalcana complacencia de la sociedad civil, sustituyendo a los desgastados y desacreditados miembros de la casta por la sorpresa de una formación nacida en la cochambre de una escombrera política. Pero es bien sabido que si la pleamar va a favorecer a los escogidos por no se sabe qué designios, también puede aupar a otros con los que nadie contaba a la hora de una convocatoria electoral, que por merecimientos propios debería servir para dar por terminada esta belleza política. Por esa razón, debemos estar convencidos que si nosotros gozáramos de las facilidades que se dan a otros, alfombrándoles el camino de la cuna, desde la cuna, para animar desde el hemiciclo los aburridos debates del Congreso, estar seguros que votos no nos faltarían para poder hacer de la política en España el medio que puesto al servicio de la comunidad nacional nos haría recuperar el pulso perdido de la historia que la hizo una grande y liberados de tutelas de Bruselas, Berlín o Washington. Pero demos un vistazo a las sorprendentes y opacas características de Podemos. Primero, el nacimiento del movimiento y la pasiva tolerancia de la Policía Nacional dirigida a través de sus mandos por Alfredo Pérez Rubalcaba. Asimismo, las moderadas protestas ofrecidas desde la presidencia de la Comunidad y de la Alcaldía de Madrid. Segundo, el eclipse parcial de la formación a partir del triunfo electoral del Partido Popular en las generales del año 2015. Tercero, su repentino y rápido resurgimiento, ascenso y espectacular crecimiento de sus expectativas electorales para acceder al Parlamento Europeo y los resultados obtenidos. Cuarto, la sistemática campaña electoral y de propaganda ofrecida por los medios de difusión públicos y privados. Quinta, la potencia económica exhibida para llegar a todo el territorio nacional y cuyas fuentes de financiación están en parte aquí
y en parte de países del este y del oeste. Sexto, el continuo y diario despliegue de apoyo mediático desde entonces hasta ahora, en particular las televisiones de todas las cadenas. Hoy estaba Pablo Iglesias en la sexta. Séptima, el resultado de los muestreos electorales obtenidos en los sondeos realizados de cara a las próximas elecciones municipales y generales. Octava, la evidente y domesticadora aceptación del fenómeno por parte de la casta del sistema, que vive entre la desconfianza, la inquietud y las fórmulas de consenso modernos. No cabe ninguna duda que todo ese proceso no ha podido realizarse sin la existencia de una previa puesta en escena preparada. No creo ni en las casualidades, ni en esta época, tanta espontaneidad apoyada por una parte de la opinión pública visible. ¿No estaremos asistiendo a una especie de autovacunación del sistema para salvarse, mientras se producían clamorosas abdicaciones, renuncias, sustituciones, etcétera, cuyas verdaderas razones no conocemos? Recordemos que en todo el siglo XX surgieron en el mundo otros movimientos que o bien fueron incorporados al sistema por asimilación o por corrupción, o aniquilados sin contemplaciones. En consecuencia, con lo dicho sobre Podemos, ampliaré sus características señalando, por un lado, una relación estimada del tipo de militantes y seguidores, así como un breve resumen del verdadero porqué de su existencia. Composición de sus militantes y seguidores: ácratas, compañeros de viaje, listigios, tontos útiles, burgueses frívolos y despistados, insumisos y rebeldes sin causa, descontentos de muchas de las derechas y de las izquierdas, comunistas de toda la vida. Leninistas, trotskistas, estalinistas, maoístas, castristas, carrillistas, etc. Resumen del porqué de su existencia. A. Proyectado y prefabricado por el sistema. B. En consecuencia, admitido, tolerado y protegido como rompedor. C. Por lo mismo y para su control, infiltrado. D. En resumen, blanqueado. Es cierto que podría seguir hablando sobre la imagen de sus dirigentes que con serena impavidez argumentan sin titubeos como loros las consignas machaconamente repetidas ante las pantallas de televisión o bien saliéndose por los cerros de Úbeda. Mientras tanto, aterrorizan a la gente de orden, amenazando con destruirle, entre comillas, las libertades, que según los asustados demócratas, tanto sacrificio les ha costado conseguir, entre comillas, o bien dejando a los accionistas de las eléctricas sin respiración, avisándoles que nacionalizarán el lobby en el minuto cero de su llegada al poder. Pero, ¿qué simples experiencias profesionales de trabajo, gestión o dirección tienen? Y no es tan extraño caso. Por eso no tengo ninguna duda de que nosotros también podemos cumplir con la misión que en esta hora nos está correspondiendo aceptar. Traer a nuestras filas a los muchos o los pocos españoles desengañados por fin de los partidos políticos. A los jóvenes que se sienten llamados por el mensaje de aquellos otros jóvenes que no dudaron en comprender el significado de la existencia de la patria, de una verdadera justicia social igual para todos, para que los valores de la ética y la moral no fueran y sean utilizados como simples y manoseados recursos oratorios, mientras se los burlaba y se los burla continuamente por quienes deberían ser sus celosos guardianes. Este sistema político, corrompido y corruptor, está acabado, aunque quieran prolongar su vida quienes viven de él y viven muy bien. Claro que podemos, porque el futuro no está escrito, y nosotros, vosotros sobre todos, con serena templanza, pero audaz presencia política, con valor y atenta vigilancia, conservéis el sagrado depósito de nuestro ideal para entregárselo a quienes los releguen. Comprendo que para muchos la impaciencia obliga a dudar de nuestros propósitos,
pero creed que merece la pena la espera a pesar de las dificultades. Decían nuestros fundadores que amaban lo difícil. Así lo comprendimos, porque no cabe ninguna duda en que el falangismo es una manera de ser, pero una difícil manera de ser. Si hemos podido llegar hasta aquí, no es suficiente demostración de que podemos y de que podremos conseguir mayores propósitos y objetivos. 81 años de existencia política de historia ya contemplan nuestros hechos y han dejado huella en España de avances sociales secuestrados por el consenso de los falsos pactos de la Moncloa del año 1977. Y ya sabéis cuál es la definición de consenso: la forma más cara de organizar la irresponsabilidad. Antes de terminar, y para cumplir lo que antes prometí, quiero volver sobre la metapolítica, su significado y el objetivo final del CFR. Si esta filantrópica, entre comillas, organización consumara su propósito globalizador metapolítico, significaría acabar también con la historia, porque más allá de la política, esta no existiría, y en consecuencia tampoco la historia, al ser ambas la misma cosa. Llegado ese momento, la humanidad quedaría sometida a un poder absoluto de progreso material indefinido, el triunfo total del agnóstico relativismo y de la injusticia social. En resumen, un mundo sin Dios y sin patria. Por eso mismo, somos y seremos los enemigos de quienes con múltiples disfraces pretenden ser acólicos del CFR o de otros semejantes. Nunca he dudado de nuestro ideal ni de su misión política. Para dejar la prueba de esa fe, voy a terminar esta charla con las palabras de quien mejor creo que ha adivinado el futuro político, Adolfo Muñoz Alonso, de su memorable libro, Un pensador para un pueblo, publicado en el año 1969, son estas palabras de su premonitorio párrafo final. Los brotes del separatismo desmembrador, el desenfreno del capitalismo, la obnubilación de los valores del espíritu, la contaminación marxista, el apercibimiento institucional, la recaída en el parlamentarismo decadentista preparan el advenimiento de una juventud con intuición histórica que, al promover el alumbramiento de un orden nuevo entre estallidos de rebeldía, se encontrará con la sorpresa inagradable de que ha inventado Falange Española. Nada más, muchas gracias. ¡Arriba España! ¡Arriba España! Bueno, ahora pasaremos a un turno de preguntas que sin duda alguna Luis las va a contestar, pero antes quiero decir una cosa. El viernes que viene no tenemos conferencias, porque es víspera de Todos los Santos y lógicamente la gente querrá ir a ver a sus seres queridos que están ausentes. Pero el día 7 de noviembre sí que tendremos una, a la misma hora, en el mismo sitio, a las 8 aquí, dada por Fernando Paz. Digo, por Carlos Paz, el hermano de Fernando, el que interviene en algunas cadenas de televisión. Es un hombre muy patriota, muy social y sin duda alguna va a ser una buena conferencia. Y luego el 14 de noviembre, Ciprián, que le tenemos aquí entre nosotros. Ya sabéis que el 28 de noviembre se cumple, de octubre se cumple el aniversario del asesinato de Ramiro. El 29 de octubre el aniversario de la fundación de la Falange. Y el 20 de noviembre el aniversario del asesinato también de José Antonio. Pues sin duda alguna un falangista en estas fechas nos hablará de la Falange y de una forma muy interesante. Y bueno, pues una vez dicho esto, tenemos a Luis para lo que queréis preguntarle o expresaros. ¿Quién empieza? Bueno, yo quería... Venga. En primer lugar quería felicitarle porque me ha parecido muy interesante lo que ha dicho en relación, pues, en fin, todos los acontecimientos de la historia y tal. Y concretando en relación con Podemos, según ha venido a decir, ¿no? Podemos sería, aunque pueda parecer otra cosa, una parte del sistema. Entonces, si en el fondo es una parte del sistema, aunque mucha gente piensa que si llegan al poder van a derribarlo y a establecer algo, una revolución
socialista, comunista, en fin. En el fondo no habría que tener tanto miedo de decir, bueno, si esta gente llega al poder, si no al poder, pero cerca del poder, en el sentido de decir, bueno, nos van aquí a pasar a cuchillo, como quien dice, a los enemigos de clase, como dicen ellos, porque nosotros para ellos somos sus enemigos de clase, pero fijo. Bueno, nosotros y otra mucha gente, pero nosotros de los primeros. Entonces, habría que tenerles tanto miedo como parece que hay mucha gente que esté diciendo, bueno, esto es terrible, si llegan. O bueno, o a lo mejor no va a ser para tanto, teniendo en cuenta que sean una prolongación del sistema más o menos domesticado. Vamos a ver, yo la respuesta que te puedo dar, si yo fuera un hombre de derechas, pues a lo mejor te estaría diciendo que sí que tengo mucho miedo. Si fuera un accionista de las eléctricas, estaría temblando. Pero como resulta que soy falangista yo, que no tenemos ningún miedo, en absoluto. En absoluto. Yo sigo manteniendo y sigo creyendo que es una marca blanqueada del sistema. Porque, desde luego, tantas facilidades para aparecer en una situación tan extraña en la que efectivamente el sistema está en los suelos, porque si en España existiera opinión pública o comunidad nacional y no sociedad civil, pues resulta que las cosas serían completamente distintas. Pero es que en España no hay opinión pública, es mentira, está secuestrada por los medios de difusión. Por lo tanto, la realidad de lo que existe no se sabe, no se conoce, porque realmente esa opinión pública no tiene medios para poderse expresar con libertad. Está totalmente secuestrada, no hay forma. Porque además también es cierto que se ha contribuido desde todos estos años a aplastar a esa comunidad nacional. La comunidad nacional está arrinconada. No se sabe, la gente le preguntas por la comunidad nacional y dice, bueno, ¿de qué me está usted hablando? ¿Dónde está eso? No, se han creído de la sociedad civil y su hermanito que va de la manita, que es el pueblo soberano. Pero vamos a ver una cosa. Y esto con respecto a la sociedad, ya me vais a permitir que me extienda un poco. Pero ¿qué es la comunidad nacional y qué es la sociedad civil? Hombre, la comunidad nacional, desde luego, es el grupo de seres humanos que se reúnen para defender un proyecto de vida común. De ahí van a hacer el país, pueden hacer una nación y nace la patria. Efectivamente, porque eso enlaza perfectamente con nuestra definición de patria, una unidad de destino universal. ¿Pero qué es eso de la sociedad civil? Bueno, yo creo que todo lo que es mi punto de vista, lo que es sociedad, lo que es societario, es contrato. Y en este sistema, ¿qué contrato es? Hombre, un contrato también creo que se define en su acepción más simple como un acuerdo de voluntades. ¿De qué voluntades estamos hablando? Cuando llegan las elecciones generales, los partidos políticos, el contrato, ¿cuál es? El programa que exhiben para camelar a sus posibles electores. Ese es el contrato, que está implícitamente firmado por ellos. Y la otra parte contratante, ¿cuál es? Eso que llaman ellos el pueblo soberano, sociedad civil, que lo que hace es firmar ese contrato cuando deposita su votito en la urna. Pero ¿qué pasa una vez que llegan al poder? Efectivamente que ese contrato no se cumple. Se rompe. ¿Quién lo rompe? Los elegidos. Tenéis un ejemplo más claro de lo que ha sucedido con el Partido Popular en las últimas elecciones generales y el programa que presento yo que está haciendo. Sí. Un ejemplo más claro. Oiga, pues si resulta que una de las partes rompe per se el contrato y sigue camelando a sus electores diciendo que es la sociedad civil quien ha elegido y que además lo que está haciendo es gobernar por lo que le dicen ellos, eso es un fraude. Pero fijaros una cosa, yo lo voy a decir con una frase que no es mía. Yo, en un libro publicado por un filósofo español, Gustavo Bueno, lo publica en el año 2004, se llama el libro Panfleto contra la democracia realmente existente. La sociedad civil es falsa, es espuria y por lo tanto no existe. Es totalmente falsa y además es negativa y se extiende mucho más. Estoy diciendo un filósofo que no es precisamente de nuestra cuerda. Está bueno, señor, que ya es muy mayor, tiene 90 años, pero que ha sido catedrático en la Universidad de Oviedo de fundamentos de la historia, de la filosofía y de la historia de los sistemas filosóficos. O sea que ha estado catedrático durante 38 años, del 60 hasta el 98. Y es una autoridad, nos guste o no nos guste.
pero que cuando uno se encuentra con que un hombre como este dice una cosa semejante, pues mire usted, está poniendo en solfa a eso que llaman ellos la sociedad civil y el pueblo soberano. Una falacia. Sustituirá usted por la comunidad nacional. Por cierto, Miguel Ángel, muchas gracias. Porque hay la comunidad nacional que está absolutamente arrinconada, que no existe, bueno, pero tiene sus teóricos, también magnífico, sociólogo, filósofo alemán, que se llama Ferdinand Tönnies, que tiene una producción literaria importantísima con respecto a lo que es la comunidad nacional, que es poco conocido y que ni se habla de él en círculos restringidísimos de Ferdinand Tönnies. ¿Quién lo conoce? Pero que está ahí y que era un defensor de la comunidad nacional por una razón muy sencilla. Si la comunidad nacional la están formando seres humanos, que es biológicamente existente, es orgánica. Luego todo lo que sea orgánico es natural. Y al ser natural, con la comunidad nacional podemos llegar perfectamente al sistema de representación, que es la democracia orgánica, o no. ¿Qué les interesa esto? No les interesa. Bueno, yo he oído a algunos de los demócratas, por ejemplo, el señor Jiménez de los Santos, decir un día que no hay más que una democracia, que eso de la democracia orgánica eso es inexistente. Oiga, mire usted, don José Ortega y Gasset, en alguno de sus ensayos, nos dice que el concepto de democracia no es unívoco. Y efectivamente la historia lo demuestra. Ha habido muchos sistemas de democracia. Bueno, por eso te quiero contestar que a mí Podemos, anarquista, me asusta en absoluto. No me asusta en absoluto. Es más, creo que además una de las posibilidades que tiene, que es lo que esperan que suceda, es que al cederle cuotas de poder se corrompan. ¿Qué tiempo van a tardar? Coge el dinero y huye. Me parece que es el título de una película o algo por el estilo. Bueno, está. Otro más. Fijaros que además hay un problema. Antes se hablaba de la justicia social. Es una cuestión fundamental. Cuando no hay justicia social en un pueblo, hay un problema serio. Esa comunidad inexistente o social, como se le quiera llamar, entra en un proceso, en un síndrome complicado. Resulta que no está conforme con lo que está viviendo, pero tiene que vivir. Está alienado. Porque naturalmente nadie la induce por un procedimiento doloso físicamente para que efectivamente acepte esa situación. Pero la realidad, sí, físicamente no se la aprieta, ni se la castiga, pero psicológicamente sí. Y el que vive habituado con una situación con la que no está conforme, efectivamente produce síndromes psicológicos gravísimos, que es lo que se traduce en la violencia de esta sociedad, porque no existe justicia. Déjame que amplíe un poco. Mira, Jesús. Esto es una creación del sistema. El sistema nada más que puede crear mentiras y esta es una mentira más. Por un lado necesitan este tipo de gente porque saben que puede haber un estallido y este es muy fácil de canalizar. Y luego tiene un estallido por otra parte que tenga una carga espiritual. Se va el sistema al carajo, porque el sistema es materialista. Luego hay otra segunda opción. Hecho desde el PP, puedes articular un poco a la izquierda. Pero la principal opción para el Partido Popular es lo que tú dices, el miedo. Gente que ya está renegando del Partido Popular va a decir, pues bueno, mira, serán muy malos, pero antes que estos, yo voy a votar a los del Partido Popular. Es lo que siempre se ha llamado, y sobre todo Ramiro lo ha llamado, política de campanario. O sea, estuvieron al campanario de la iglesia, coño, que vienen los moros, ahora que vienen los rojos, que no vienen nada. Estos ofrecen para la democracia más democracia, ofrecen ya un cojo más cojera, a un mudo más mudez, a un sordo más sordera, a un alcohólico más alcohol. Verás lo que tienes, la degeneración absoluta. Estos van a acabar con la democracia, el sistema democrático, gracias a Dios. ¿Habrá alguna pregunta más? Seguro que sí, ¿no? ¿Nadie se anima? Bueno, pues yo me voy a animar. Pero las gracias a Luis por la mención expresa que me ha hecho, y ya lo experimentamos. Y al hilo de esto último que comenta Carlos, yo me pongo a pensar por qué el sistema, efectivamente, ya que por ese extremo, por decirlo de alguna manera,
fomenta este grupo, lo ensalza, lo pone en la pantalla, de la noche a la mañana obtiene 1.200.000 votos. ¿Por qué estos demócratas, estos burgueses, no buscan una alternativa por el otro lado, también hablando metafóricamente, en jugar de ese lado, estaremos incluidos nosotros? Quizás porque no tenemos un mensaje claro y diáfano, a modo, por decirlo de alguna manera, como el Frente Nacional que ha mencionado antes Luis. Me refiero al Frente Nacional, en un momento determinado, el sistema francés, primero en la izquierda, lo fomenta, lo levanta y luego ya se les ha desmadrado. Es verdad que ha perdido la realidad de lo que era el Frente Nacional, no tiene nada que ver, es un partido más del sistema, en el cual los falangistas podemos encontrarnos casi tan lejanos como del Partido Socialista francés, ni más lejos. Pero ¿por qué no somos capaces? Quizás porque no somos valientes a la hora de lanzar un mensaje unitario, lo que tú dices antes de dar una imagen de verdad seria, de no de grupúsculos, de estar enfrentados, de continuo, de que es verdad de que no hay dos mensajes falangistas iguales, pero ni entre grupos falangistas ni entre los que estamos en esta sala seguramente, ¿eh? También es verdad que la derecha tiene mensajes muy contradictorios, los socialistas también, y para qué hablar los comunistas. Pero es verdad que a lo mejor lo que transmiten de ahí hacia afuera, por de afuera, es un mensaje simple, pero inequívoco. Llegan a la gente. ¿Te contesta él o yo? No, tú, Luis. Bueno, yo te voy a responder de la siguiente manera. Vamos a ver. Nosotros desde fuera, yo creo que presentamos una imagen para ellos no tan descohesionada como en realidad es. Pero además presentamos un mensaje absolutamente incompatible. En ellos, la justicia social no es un objetivo. Y nosotros hablamos de justicia social. Y esto es tremendamente peligroso para el sistema. Porque sería desvincularse de un sistema económico imposible de que pueda ser compatible con la justicia social. Primer problema, evidentemente, grave. Es decir, cuando yo he dicho que son nuestros enemigos, es porque son nuestros enemigos con todas las consecuencias, que nos conocen y saben el contenido de nuestras ideas, de sobra. Pero en este mundo globalizador, estas ideas no sirven. No sirven. Porque voy a repetir que el fundamento principal es el apoyo sobre la justicia social. Una. De la patria. De la patria. Oiga, en esta España, en esta España, en la que estamos a punto de consumar un hecho insólito en la historia, como es la desmembración de España, que ojo, ¿cómo se va a hacer o cómo se intenta hacer? Yo hace pocos días, en una charla precisamente con Nacho Larrea, salió este tema. Es un problema importante, fundamental, vamos, para mí fundamental, el separatismo. Y yo recordé cuál probablemente pueda ser lo que estén pactando, que creo que están pactando con los catalanes. ¿Y cuál sería el pacto? En el año, vamos a ver si soy exacto, 1977. Es un momento en el que se está discutiendo el texto de la Constitución del 68. Y está el artículo 2 estancado. Artículo 2, que sabéis, que lo hemos dicho antes, cuáles han sido las consecuencias. Pero además el artículo 2 tiene un problema tremendo. Es que debería ser nulo legalmente porque tiene una contradicción tremenda. Habla de la nación española y de las nacionalidades. Y eso choca entre sí. O sea, no se puede hablar a la vez y dentro del mismo artículo reconocer la existencia de una nación y de unas nacionalidades. Dentro de un artículo constitucional, como es el número. Bueno, pues en un instante determinado, el señor Arzayus dice lo siguiente. Vamos a ver. España está en una situación democrática parecida a la que tuvo Alemania al terminar la Segunda Guerra Mundial. Asombro. Es que claro, Arzayus decía esas cosas. ¿Por qué? Porque naturalmente ahí se restablece la democracia en la Alemania federal y entonces en España se ha vuelto a restablecer la democracia, luego estamos iguales. ¿Y qué ha pasado en Alemania? Pues en Alemania ha pasado que su ley fundamental, su
Constitución de la Alemania Occidental, ¿qué ha hecho? Transferir la soberanía del Estado a los Länders. Entonces la soberanía del Estado alemán no radica en el Estado alemán, radica en los Länders. Apunto esto como posibilidad de que el pacto al que se pueda llegar vaya a suponer una modificación de la Constitución, evidentemente, una supresión del artículo 2, muy probable una supresión del artículo 8, en el que reconoce el qué, a las Fuerzas Armadas, yo he nombrado la misa, cuidado, a las Fuerzas Armadas como garantes de la unidad de la patria y de su independencia. ¿Eso qué supone? Va a suponer, muy probablemente, que para poder estar todos contentos tendremos una coronita de la que tengan con hilitos una serie de estados que tengan soberanía propia, y el Estado central se le acabó la soberanía. ¿Por qué? Voy a decir algo más. Me vas a permitir que me extienda un poco más. Es que esto resulta que no es nuevo. Ni siquiera es del 77. Cuando en el año 77 y en el 78 se discutieron el texto constitucional, hubo varios de los que participaron en él, lo dijeron sin todo rebozo, sin ningún rebozo. Por ejemplo, Villalarregui, lo dijo, por ejemplo, ¿quién más? Pues, bueno, Azari, uno de ellos, otro de ellos más, bueno, varios de los que participaron en ese texto, Luis González Seara, de la UCD, Joaquín Satrústegui. ¿Y por qué lo decían? Sobre todo Joaquín Satrústegui y alguno más. Porque resulta que Joaquín Satrústegui ha participado en aquello que se llamó el Contubernio de Múnich del año 1962. ¿Y qué es lo que se pactó allí? Pues se pactó que efectivamente, cuando Joaquín Satrústegui, representando aquí a la Juan de Borbón, ¿qué es lo que se pactó? Pues se pactó sencillamente que en el caso de que volvieran otra vez a España partidos que habían sido arrojados durante la guerra civil, etcétera, etcétera, volvieran a España, pues naturalmente que en el texto constitucional se reconocería, por indicación de los propios separatistas que estaban en ese pacto de Múnich, la existencia de las nacionalidades históricas. Y eso se ha cumplido. Y si se ha cumplido eso, se van a cumplir más cosas. Y muy probable, naturalmente que es una perspectiva, pero a mí, como efectivamente me gusta la perspectiva, teniendo en cuenta el principio de causalidad, causa-efecto, 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 pues con los efectos actuales, con las causas que se están originando, el próximo efecto puede ser este. Tengo perfecto derecho a decirlo, y además me creo que puede ser efectivamente una forma de llegar a un pacto con una reforma constitucional. Te digo que a nosotros nos conocen sobradamente. Y yo creo que una de las cosas que todavía tenemos buenas es que no nos conocen suficientemente. Es decir, la descohesión no la conocen suficientemente. Es decir, damos una apariencia, incluso a veces nos dan alguna importancia para significar que somos una fuerza poderosísima. Cuando hablan de la Falange, cuando hablan de estos chicos que han estado encerrados en este sitio de ayer, en el barrio de Tetuán, que han hecho una labor magnífica, por cierto, bueno, porque se cree que efectivamente eso es lo que nos proponen como diciendo que vienen, lo que decía antes Carlos. Porque sí que saben ellos que nosotros no estamos dispuestos a pactos ni componentes. Con la toma del Estado, pues se terminó las zarandajas. Y ahí sí que somos un peligro. El otro día, referente a esto, en una de las muchas cadenas democráticas, le preguntaron a la señora Rosa Díez que por qué defendía tanto la unidad de España, que parecía falangista. Pues agradecemos mucho la ignorancia de esta gente, que nos atribuyen a los falangistas que defendemos la unidad de España, por supuesto, y lo haremos siempre. Lo que ella nunca será digna de ser falangista, eso también es algo. Y luego también referente a lo de la política del miedo, voy a citar un poco solamente dos renglones de los protocolos de los aviones, ¿no? Preferirán la tranquilidad de nuestra esclavitud antes que las inquietudes de la libertad. La gente se regocija siendo esclava porque sabe que a peor no va a estar. Sin embargo, si es libre, a lo mejor se compromete con el futuro y tiene que ofrecer incluso su vida a grandes empresas. Entonces, la gente sabe estar esclava mejor que ser libre. Lo que pasa es que se creen libres por votar. A ver, ¿quién más, por favor? Bueno, yo iba a
decir que JP Morgan era el brazo derecho de Botín y ahora de la hija de Botín, el Banco Santander. Eso es muy importante. Que subió el Banco Santander como subió. Es tan importante como que, fíjate, el emblema del Banco Santander es una llama, la misma que la llama de la antorcha de los Illuminatis, de la Estatua de la Libertad y de los masones del Panteón de Atocha. Ya que hablas de la Estatua de la Libertad, yo me acuerdo que cuando navegaba, la primera vez que fui a Estados Unidos, a Nueva York, en un barco de la compañía transatlántica española, el capitán era un señor muy simpático y entonces estaba empezando a navegar. Y llegando cerca de la Estatua de la Libertad, dije, oh, ahí está la Estatua de la Libertad. Me dijo, sí, don Luis, pero sepa usted que el brazo está señalando hacia afuera. Venga, animaros con algo más. ¿Nadie más? Nadie más. Bueno, pues os digo, aquí están los dos libros que ha escrito Luis. Hacer un pequeño esfuerzo y vamos a echar una mano a nuestros intelectuales. Venga, muchísimas gracias por vuestra asistencia. Y arriba para... A ver, el señor de los precios. ¿Cuánto vale? 20. ¿Cómo estás? No, no vale, o sea, cada uno vale 20.